Un saludo. Mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este objeto de aprendizaje lleva por título Diseño de naves agroindustriales, tipologías estructurales utilizadas. El resultado de aprendizaje para este objeto es conocer las principales tipologías estructurales utilizadas en naves agroindustriales. El objeto de aprendizaje se ha dividido en tres partes. En primer lugar, realizaremos una breve introducción. En segundo lugar, comentaremos las diferentes tipologías estructurales más utilizadas para naves agroindustriales. Y, finalmente, se verán una serie de conclusiones. Dentro de la concepción y realización de una estructura de acero se ha de tener en cuenta, en primer lugar, la elección de un tipo de estructura adecuado a los valores perseguidos, sean funcionales, estéticos y económicos. Definición geométrica de la estructura en la que los elementos que la constituyen, pilares, jácenas, correas, puedan calcularse y dimensionarse en base a criterios de resistencia, deformabilidad y estabilidad. Y el proceso de cálculo dimensionado suele ser simple. En primer lugar, habrá que calcular las acciones que someten a la estructura, como pueden ser el peso propio de la propia estructura, la sobrecarga de uso, sobrecarga de nieve, sobrecarga de viento. A partir de ahí calcular los esfuerzos, es decir, el esfuerzo cortante, el axil y el momento flector, los que están sometidos cada uno de los elementos estructurales, y a partir de ahí calcular las tensiones y las deformaciones. Las tensiones me servirán para realizar las comprobaciones de resistencia en los estados límites último y las deformaciones para realizar la comprobación a flecha, es decir, en los estados límites de servicio. No obstante, existen otros parámetros difícilmente cuantificables, como la elección del material, del tipo de sección, la concepción de los detalles constructivos y de las uniones, muchas veces viene condicionada por otros factores como son la propia habilidad del buen proyectista, conocedor de los trabajos de ejecución y de montaje. Los conocimientos adquiridos por la experiencia son varios. Por ejemplo, en la ejecución de los elementos de la estructura es más conveniente ejecutar la mayor parte posible en taller, más simple e independiente de las condiciones atmosféricas y posibilidad de utilizar medios mecánicos. Evitar condiciones que favorezcan procesos como la corrosión, que disminuyen la vida útil de la edificación. En caso como instalaciones ganaderas, invernaderos, silos, depósitos y tuberías, deberemos utilizar sistemas de protección del material. El acero tiene una escasa resistencia al incendio, pudiendo ser necesario sectorizar edificaciones de grandes dimensiones. En otros casos, se puede considerar en proyecto elementos de protección de la estructura, que tiene una notable influencia en el coste del seguro por siniestro del edificio. Habrá que hacer una previsión de soluciones constructivas para futuras ampliaciones, disposición o eliminación de pilares interiores, estructura que facilite la ejecución de otros elementos constructivos, como pudieran ser cubiertas, paredes, soleras, etc. Además, muchas veces se debe realizar un estudio de montaje que pueda dar lugar a cambios de dimensionado por inestabilidad de ciertos elementos aislados, ejecución de estructuras auxiliares, fases de montaje y medios a utilizar, y necesidad de dotar de contraflecha a ciertos elementos estructurales. Existen diferentes tipologías convencionales. El pórtico simple a dos aguas y las estructuras trianguladas de cubierta, tipo cercha, celosía, son los tipos estructurales más habituales como solución de muchos tipos de naves de luces pequeñas o medianas, es decir, entre 10 y 40 metros aproximadamente. La cercha a dos aguas para naves posee una tipología muy variada. En el diseño pueden considerarse para una determinada situación distintas soluciones perfectamente válidas y en muchos casos las diferencias de comportamiento no suelen ser muy grandes. Aquí vemos una nave tipo cercha en fase de construcción. Aquí, por ejemplo, vemos otro tipo de tipologías, vemos incluso cerchas con el cordón superior y el cordón inferior tipo curvo, o incluso con lucernarios. El pórtico a dos aguas está construido por dos pilares y dos dinteles inclinados, es una solución habitual en naves de luces pequeñas o medianas y es generalmente simétrico. Sus dimensiones deben acomodarse a las necesidades de las instalaciones o la superficie útil de la parcela. En este caso vemos una nave
de un pórtico a dos aguas en fase de construcción. Y en este caso vemos también una nave, en este caso es un pórtico articulado, donde se puede distinguir cómo los pilares son de inercia variable. Aquí vemos otro pórtico en una ampliación de una nave, e incluso en este caso es un pórtico donde una parte del dintel se ha puesto en un lucernario para la entrada de luz natural. También en algunos casos puede ser aconsejable realizar, por ejemplo, un pórtico doble, que lo que te permite es cubrir grandes luces. Como desventaja podríamos añadir que lo que se tienen es un gran número de pilares interiores. En este caso se puede ver como en el pilar interior se va a colocar un puente grúa. O si necesitamos eliminar pilares, vemos que en este caso es una tipología con una celosía central que lo que me permite es quitar pilares y que se queden zonas diáfanas dentro de la nave. O en otros casos puede ser adecuada la construcción de una estructura espacial. Vemos una estructura de forma cuadrangular, donde tengo un pilar central y donde se reparte toda la carga entre este pilar central y los pilares laterales. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje tendremos: se han comentado los diferentes factores que influyen en el diseño y cálculo de estructuras metálicas de ámbito agroindustrial. Se han descrito las tipologías estructurales más características dentro de las naves agroindustriales, tanto las estructuras más convencionales, como son las estructuras triangulares tipo cercha y el pórtico a dos aguas, como otras estructuras menos convencionales tipo espacial. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.